ahí, cierto que debería aparecer. Ahí, la grabación se ha iniciado. Estamos ok. Entonces, continuando con los ejercicios, en la plataforma pudieron descargar los ejercicios que dicen tablas de distribución de frecuencias para variables cuantitativas y cualitativas. ¿Los Sí, pudieron descargar? yo sí, profe. Ya, perfecto. Y también aprovechen de dejar descargado al tiro el Excel que aparece abajo, ¿ya? El Excel que aparece abajo, el Excel resolutivo, ¿ya? El Excel con las tablas resolutivas. Entonces vamos a hacer, ¿cómo anduvieron con los ejercicios del lunes? Los dos que dejé pendientes, ¿los pudieron resolver, chiquillos? El ejemplo 2 y el 3 de la diapositiva, ¿lo pudieron resolver? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, ¿pudieron? Genial. ¿Se le hizo fácil desarrollarlos? ¿O les costó más el 3 que el primero? No, ¿Los dos se le hizo facilito? a mí por lo menos sí. Qué bueno. Haciéndolo Ya. con calma uno entiende. Tranquilito. ¿Cómo? Haciéndolo ¿Cuál no uno entendí? con calma. No, ¿Cuál no? ¿Ah? yo me ¿Cuál refiero no? a que haciéndolo como a la manera que explicó usted, sí, se entiende. Ya, perfecto. Vamos entonces, Francisca Gajardo. Ya, Francisca. Después cuando yo me salga y te voy a dejar presente. Ahí para no interrumpir ahora la clase, ya. Ahí los que vayan llegando y no estuvieron en la lista, me dicen también la Isarina. Ahí ya las voy a dejar presentes, ya, para no perder el hilo. Después cuando después me quede en el chat con ustedes, ahí las dejo presentes, me ingreso a la plataforma y las dejo presentes. No se preocupen, chiquillas. Ya, vamos entonces a comenzar haciéndolo, ¿cierto? Teórico. Vamos a descargarlo. Les voy a compartir, no les quiero compartir pantalla para que los vamos haciendo en la pizarra, ya en la pizarra. Entonces les voy a descargar, ¿cierto? A mostrárselos los ejercicios que dicen, ¿cierto? Tablas de distribución de frecuencias para variables cuantitativas y cualitativas. Ya. Entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Dice, en la última hora han acudido al servicio de urgencias de un hospital en particular 8 pacientes. O sea, súper cortita la muestra, cuyos datos de ingreso se encuentran resumidos en la siguiente tabla. Utilizaron ese muestreo por conveniencia, ¿cierto? Donde le preguntaron solo a 8 pacientes en esa última hora, ¿ya? Entonces dice, cuyos datos de ingreso se encuentran en esta base de datos, ¿cierto? Aparecen los datitos, el sexo, el peso, la estatura en metros, la temperatura que tuvo el paciente, el número de visitas que recibió, ¿ya? Y el dolor. Entonces, por tanto, aparecen ahí diferentes tablas, ¿cierto, chiquillos? Para construir, aparecen diferentes variables, aparecen, ¿cierto? En esa base de datos, en esa base de datos, ¿cierto? De ocho pacientes, se les preguntó diferentes características y cada una de ellas tiene tablas de distribución, ¿cierto? Diferentes al construirlas, ¿cierto? Por lo menos el sexo, ¿cierto? Va a ser diferente al peso y el peso a la estatura, ¿cierto? Y aquí aparece una variable, ¿cierto? También que es de tipo que aquí nos dice clasifíquelas, ¿cierto? Dice clasifique las variables recogidas, o sea, el sexo, el peso, la estatura, la temperatura, el número de visitas previas al servicio de urgencias y el dolor, ¿ya? O sea, identificamos ahí cuántas variables, 6 variables, ¿cierto, chiquillos? Entonces me van a indicar el tipo, ¿ya? El tipo primeramente. Voy a acercar acá la camarita, o sea, a nuestra pizarrita amiga que tenemos ahí.
Y vamos a indicar primeramente cómo sería clasificado el sexo. Vamos a clasificar, ¿cierto? Vamos a responder la pregunta 1, ¿qué sería el sexo? ¿De qué tipo es el sexo? ¿Pueden ver la pizarra, chiquillos? Sí, profesora. Sí, profe. Ya, perfecto. Cuando no vayan viendo me dicen, profe, baje un poco porque no se ve abajo. Ya me van avisando. El sexo, ¿qué tipo de variable sería, chiquillos? Cualitativa. Nominal. Nominal. Muy bien, Nominal. ¿cierto? No requiere orden entre las categorías, es cualitativa nominal. Perfecto. Entonces, ahí, ¿cuál es el recorrido que toma en esa base de datos? ¿Qué recorrido toma ahí en lo que me indican en esos datos? ¿Cómo está clasificado el sexo? Masculino. Masculino. Femenino. Exacto, ¿cierto? Está como M y H. Entonces, M, ¿cierto? M y H. O sea, hombre y mujer. Mujer y hombre. Ya entonces no requiere orden entre las categorías, cualitativa nominal. Luego viene el peso. ¿Qué tipo de variable es el peso? ¿Cierto? Que está en la unidad de medida, está en kilos. ¿Qué tipo de variable es el peso, chiquillos? Cuantitativa continua. Muy bien, ¿cierto? El peso es una medición que toma valor en los reales, por tanto, ¿cierto? Es cuantitativa continua. La estatura, que está en metros. La estatura, Cualitativa ordinal. que está en medición, ¿cierto? Está medido en metros. ¿Qué tipo de variable es la estatura? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua, ¿ya? Es una variable que requiere cantidad, se encuentra en los reales, está medida, ¿cierto? Pertenece a los reales, por tanto, admite valores decimales, también los admite, ¿cierto? Cuantitativa continua, ¿ya? Cuantitativa continua. Hasta ahí, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar, chiquillos? Sí, profesora. Ya. Continuamos. Con el resto. Sería la temperatura. ¿Qué tipo de variable es la temperatura? Que está medida en grados, ¿cierto? En grados Celsius. ¿Qué tipo de variable es la temperatura? Cuantitativa continua también, ¿ya? También su medición cuantitativa continua. Perfecto. La otra variable que sería las visitas, el número de visitas. Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Esa variable se mide en los naturales, está contabilizada, se puede contar en los naturales, ¿cierto? Número de visitas previas al servicio de urgencia, y es una variable que es de tipo cuantitativa discreta. Se sabe que tiene un término, ¿cierto? Se puede contar, cuantitativa discreta, ¿ya? Entonces, para la cuantitativa discreta, nosotros vamos a tener que hacer una tabla, ¿cierto?, de frecuencias, donde es similar a la tabla de distribución de frecuencias para la variable cualitativa, ¿cierto? Pero en vez de esas clases, esta se construye para datos no agrupados, ¿ya? Porque es discreto y tiene poca variabilidad, ya tiene una menor variabilidad, ¿cierto? El máximo de nuestros datos es 2, ¿cierto? Y el mínimo de nuestros datos es 0, o sea, recibió desde ninguna visita
hasta 2 visitas, ¿ya? Entonces, por tanto, tenemos una variabilidad, ¿cierto? Pequeña. Podemos ocupar la tabla de frecuencias, donde en vez de las clases van a ser, ¿cierto? En vez de las categorías de las clases, ¿cierto? Van a ser las marcas de clases correspondientes a la cantidad de las visitas, ¿ya? Y luego viene la última variable, que sería el dolor, ¿cierto? El dolor o nivel de dolor también, como la quieran llamar. ¿Qué categorías tiene el nivel de dolor? Vamos a colocarle aquí las categorías. ¿Qué categorías presenta el dolor? Leve, moderado e Leve. intenso. Leve, moderado e intenso. Leve, moderado, intenso. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el dolor? ¿Qué tipo de variable es el dolor? Cualitativa ordinal. Cualitativa o ordinal, ¿cierto? Entonces, por tanto, requiere un orden entre las categorías. Cualitativa de tipo ordinal. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a construir la primera, la segunda, el peso. Ya vamos a dejar las cualitativas para el final. Y nos dicen ahí, dice, construya una tabla de distribución de frecuencias para la variable peso. Entonces, ¿cómo construimos, cómo resumimos la información en una tabla de frecuencias para el peso? ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Anotaron ya? Ustedes me avisan. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Vamos a construir entonces para la variable peso. ¿Ya? Entonces la tabla, ¿cierto? La tabla, le vamos a colocar la primera, tabla 1, distribución de frecuencias, distribución de frecuencias para la variable peso, de los 8 pacientes atendidos en servicio de urgencia. De los 8 pacientes atendidos en servicio de urgencia. ¿Ya? Entonces, bajo esa tabla, bajo ese título, ¿cierto? Se va a construir acá la tabla de frecuencias, que la voy a construir, ¿cierto? Más arribita. Para que quede más ordenada. Vamos a borrar el título. A lo que noten el título me avisan. Lo borramos para empezar ya bajo el título a construirla. ¿Ya? Distribución de frecuencias para la variable peso, ya de los 8 pacientes atendidos en servicio de urgencia. Vamos a resumir esa información a construir una tabla de frecuencias para el peso. Si el peso es cuantitativa continua, ¿de qué forma entonces tenemos que construirle la tabla de frecuencia? A través de Intervalos. intervalos de clase. Muy bien. ¿Puedo borrar el título? Sí. Ya. Vamos a borrar. Y vamos a empezar a construir. Entonces, tiene que ser, ¿cierto? Intervalos de clase.
Entonces van a estar los intervalos de clase. ¿Y cómo vamos a saber, cierto, cuántos intervalos tenemos? Necesitamos, cierto, necesitamos conocer, vamos a anotar acá, el total. ¿Cuánto es el total de nuestros datos? 8. 8. Luego necesitamos también saber, ¿cierto? Necesitamos saber nuestro rango. ¿Cuánto es el máximo de nuestros datos y el mínimo de nuestros datos? ¿Cuánto sería el máximo de nuestros datos, del peso? ¿Cuál sería el valor máximo? El máximo menos el mínimo. El máximo menos el mínimo. ¿Cuánto nos da el rango? 87 menos 47. 87 es el máximo de nuestros valores, menos el mínimo que sería 47. Por tanto, el rango, ¿cierto? Nos va a dar 40. ¿Ya? Nos va a dar 40. Ahí tenemos el rango. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, ¿cierto? El K. Saber el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a tener acá? Para eso nos sirve el K, ¿cierto? Y seguimos con la regla de Sturges, ¿cierto? Y la regla de Sturges nos dice que K es igual a 1 más... ¿Alguien me habló, no? Que me suena algo... que estoy... Ya. Si es que no me avisan, si es que no estoy tomando... Si es que no estoy... estoy a lo mejor pescando el chat. Ahí me avisan, chiquillos. 1 más 3,3 ya por el logaritmo en base 10 del n. Y nuestro n nos dijeron que era, tenemos 8 datos, ¿cierto? Tenemos 8 datos. Entonces, por tanto, el k, ¿cierto? Va a ser, primero que tenemos que desarrollar, sacamos el logaritmo en base 10 de 8, la multiplicamos por 3,3 y luego le sumamos el 1. Recuerden que siempre manda la multiplicación, ¿ya? Manda la multiplicación y la división antes que la suma y la resta, cuando no tenemos paréntesis, ¿ya? Esas operaciones matemáticas ustedes deben, ya, esa manejarla. Aquí no pueden, chiquillos, sumar, no pueden sumar el 1 más 3,3 y después multiplicarle por el logaritmo en base 10 del 8. No, primeramente calculan el logaritmo, ¿cierto? O realizan la multiplicación directa, 3,3 por el logaritmo en base 10 de 8. Y ahí les va a dar, ¿cierto? Un K de ¿cuánto? ¿Cuánto les quedó el K? Tres. De 3,98, ¿cierto? Y tomamos la parte entera, ¿cierto? Tomamos la parte entera y decimos que tenemos 3 intervalos, ¿ya? Tomamos la parte entera, tenemos 3 intervalos. Luego tenemos que calcular la amplitud, ¿ya? Y la amplitud, ¿cuál sería la amplitud? El rango sobre la cantidad de intervalos, ¿ya? Entonces, por tanto, el rango, ¿cuánto va a ser? El rango... Profesora, sabe que no veo abajo. ¿No se ve? Sí, ahí sí. Ahora, Sí, ahora sí. ya. Entonces el rango, ¿cierto? Se dice que es 40 dividido en el K, ¿cierto? Dividido en el K, que sería 3. Entonces nos da una amplitud, ¿ya? Nos da una amplitud de... ¿Cuánto es la amplitud que les dio? 13,3. 13,3, ¿cierto? 13,3. Entonces, acá comenzamos, ¿cierto? Comenzamos con ¿qué? Empezamos en el primer intervalo de clase cerrado, empezamos con nuestro mínimo, ¿ya? Con nuestro mínimo de los datos, y nuestro mínimo es, ¿con qué valor comenzamos? El peso mínimo que tenemos nosotros. 47. 47. Muy bien, chiquillos. 47. Y el siguiente lo dejamos abierto. ¿Y cuál sería el siguiente? El mínimo de nuestros datos, le sumamos la amplitud.
Entonces, ¿cuánto nos quedaría? La amplitud más el mínimo. 30,3. 60,3. 60,3 y lo dejamos abierto, ¿ya? O sea, no toma el valor 60,3, pero lo toma en el segundo intervalo, 60,3, ¿ya? Y acá en el segundo, en el siguiente, 60,3, le sumamos también la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría? 73,6. 73,6 abierto, ¿cierto? Y ahora nuestro último intervalo, ¿cierto? Nuestro tercer intervalo, ahora tomando el 73,6, tomando el 73,6 y el máximo ahora de nuestros datos. Al sumar la amplitud 13,3, vamos a llegar al máximo de nuestros datos, que sería 87, y cerramos, ¿cierto? Ahí cerramos. Entonces ahí construimos los tres intervalos, ¿ya? Entonces, por tanto, voy a borrar esta parte. ¿Puedo borrar esa parte de los cálculos para construir el intervalo? Profe, Sí. es que a mí me da en el último 86,9. ¿Lo tengo que aproximar? No te da justo. 73,6. Qué raro, que a mí me dio eso. Ya, pero... A mí también me había dado eso. Ah, ya. Lo pueden 86,9. dejar 73, sí, 73,7. Ah, ya. El último hay Sí, que lo aproximarlo. aproxima. Sí, el último hay que aproximarlo. Ah, Ya, ya. Sí. Y ahí les da justo 87. Luego viene, ¿cierto?, la marca de clase. La marca de clase X sub I, que es el promedio del intervalo. Es el promedio del límite de los dos intervalos. Entonces, por tanto, ahí le vamos a borrar 73,7. 73,7 a 87, ¿ya? Y nos da entonces un promedio de, ¿cuánto el primero? El promedio de 47 más 60,3. $53,65. Dividiendo 53,65. Muy bien. 53,65. Luego viene el segundo cálculo, el segundo promedio del segundo intervalo, 60,3 más 73,6. 66,95. 66,95. 66,95. ¿Ya? Y el tercer promedio, 80,3. 80,3. Perdón. Le coloqué 8,30. 80,3. ¿Ya? Soy 81,3. Ah, ya, yo me equivoqué. Sí, más 87 dividido en 2, 80,35. Va a ser más exacto. 80,35, ¿ya? Para dejarlo en los dos decimales. Luego viene la marca de clase, viene el N sub I, que sería la frecuencia absoluta. Ya vamos a dejarlo en términos más, para que nos quepa aquí en el... Recuerden que el N sub I es la frecuencia absoluta, ya que eso está más explicado en el Excel. Ahí le coloqué el nombre a lo que se refiere cada uno de los términos de la tabla. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada, el N sub I mayúscula.
Luego viene, ¿cierto?, la frecuencia relativa F sub I minúscula. Luego viene la frecuencia relativa porcentual H sub I. Luego viene la frecuencia relativa acumulada, F grande, F mayúscula sub I. Y luego viene la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿cierto?, que la llamamos H mayúscula sub I, ¿ya? Profe, después de Entonces la ahí, frecuencia relativa venía H sub I. de la frecuencia relativa de F viene la porcentual. H sub I. Sí, H sub I. La relativa y después viene la relativa porcentual, ¿ya? Después viene la frecuencia relativa acumulada y después viene la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces acá vamos a calcular el total, ¿cierto? Y ahí en la suma de las unidades de análisis de la frecuencia absoluta de cada clase, de cada intervalo, debe dar, ¿cierto?, el total de los 8 pacientes. Entonces, ¿cuánto sería en la primera frecuencia absoluta? Entre 47 y 60,3, no tomando. 2. 4. 4, ¿cierto? Oh, 4. sí. Tranquilo, no importa que se equivoquen, ¿ya? En el segundo intervalo, ¿cuánto? De 60,3 y no tomando el 73,6. ¿Cuánto? No tomando el 73,6. 2. 2, ¿cierto? 2. Y en el último, tomando el 73,7 a 87. 2. 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esa suma? El total, 8, ¿cierto? Nos da la totalidad de la muestra que tenemos. Luego la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada es el primer valor que toma nuestra frecuencia absoluta. Le vamos sumando el siguiente, que serían 2, serían 6, y luego le sumamos el siguiente y sería 8, ¿ya? 4, 6 y 8. Luego calculamos nuestra frecuencia relativa, ¿ya? Y nuestra frecuencia relativa viene, ¿cierto?, de la frecuencia absoluta dividido en el tamaño de la muestra. Entonces sería 4 dividido en 8. ¿Cuánto nos da? 0,5. 0,50, ¿cierto? O 0,5. Luego 2 dividido en 8 sería 0,25. Y 2 dividido en 8 también 0,25. ¿Cuánto nos tiene que dar entonces la suma de la frecuencia relativa, chiquillos? 1. 1. Y la porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces aquí 50%, 25%, 25%, y la suma nos debe dar 100%, ¿ya? Y la relativa acumulada. ¿Cómo calculamos la relativa acumulada? Era el valor, ¿cierto?, que tomamos de la primer valor de la frecuencia relativa, 0,50, 0,50, y le vamos sumando el siguiente, ¿cierto? Más 0,25 sería 0,75, y le sumamos el siguiente y nos da 1. Acumulamos 1. La relativa acumulada porcentual sería el 50%, ¿cierto? Es la relativa acumulada por 100. Entonces, por tanto, acá sería 75% y acá sería el 100%. ¿Ya? Entonces, de esa forma resumimos la información del peso. ¿Ya? Entonces, nuestro peso. Ahora,
¿cómo interpretamos esta tabla? ¿Cierto? Siempre tomamos de referencia nuestra relativa porcentual. Ya tomemos de referencia siempre en la tabla nuestra columna del H minúscula, ¿ya? Y también podemos tomar de referencia la H mayúscula, la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces, por tanto, decimos que el 50% de los pacientes atendidos en servicio de urgencia, ¿cierto?, tienen promedio, el peso promedio es de 53,65 kilos, ¿ya? El 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia ya tienen un peso promedio de un 66,95 kilos, ¿ya? Y un 25% también de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tienen un peso promedio de 80,35 kilos, ¿ya? Y si interpretamos la acumulada, ¿cierto?, podemos decir que a lo más el 75% tiene un peso promedio de 66,95 kilos. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió la construcción del peso? Sí, profesora, una pregunta. Dime. La estatura está en metros en los ejercicios. ¿Lo ocupamos como decimales o lo escribimos como...? Sí, con decimales. 1,46, 1,59, 1,1. ¿Ya? Y cuando queramos calcular todo lo demás, por ejemplo, el número de intervalos y todo eso, ¿también ocupamos decimales? En el número sí, en la cantidad de intervalos, en la construcción, sí, no pierdan información con eso, no lo transformen en enteros, no es recomendable, no. Ya. Sí, Gracias. construyenlo siempre con decimales, con la amplitud que les dio, siempre con la amplitud no la transformen en enteros. ¿Ya? Lo que transforman en enteros es el K. El K sí se debe tomar la parte entera para poder definir el número, ¿cierto? El número de intervalos que nosotros vamos a tener, pero la amplitud sí la toman en decimal, ¿ya? Sí puede estar en decimal. ¿Ya? Entonces ahora vamos a construir la de datos no agrupados, ¿cierto? Vamos a construir la número, para que el tiempo no se nos corra y les pueda mostrar el Excel, la de las 5, el ejercicio 5, el ejercicio 3. Ya el ejercicio 3 y el 4 se hace de la misma forma con intervalos de clase, al igual que el peso, ya porque son cuantitativas continuas, entonces también se hace con intervalos de clase. Y cuando yo me quede en el chat, en la hora de ejercicio, dejen eso para el final. Ahora vamos a construir para la variable el número de visitas, la número 5. ¿Cómo construiríamos una tabla de distribución de frecuencias para el número de visitas, chiquillos? ¿Sería tan solo con ¿Quedaría de la misma forma que esta tabla que yo le estoy mostrando o no? Sí, Que no. Sería No un se puede con intervalos, no se puede con intervalos porque es una variable cuantitativa discreta, tiene poca variabilidad, entonces por tanto no tiene una variabilidad grande, o sea, nuestro máximo en comparación al mínimo, ¿cierto? La dispersión no es alta, no es grande, por tanto, ¿cierto? Solamente la construimos con datos, ¿cierto? Para datos no agrupados. Entonces solo consideramos... Dime. ¿Vamos a hacer visitas ahora? Sí, la número 5. Ya, gracias. La 2, la 3 y la 4 la dejamos para la hora de ejercicio, ¿ya? Hagamos la 5. La 5, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el título de la 5? Vamos a colocarle el título para ir por orden. Esa tabla sería, ¿cierto? Vamos a colocarle tabla 2, distribución de frecuencias, para la variable
número de visitas previas al servicio de urgencia de los 8 pacientes que acudieron al servicio de urgencia, ¿ya? Profe, Sí, dime. ¿qué dice después de previa? Previas al servicio de urgencia. Profe, ¿Sí? ¿no sería tabla 1 porque es la única del 5? No, es que estamos desarrollando como si estuviéramos analizando la base de datos. Entonces comenzamos con la 1, que era el peso. Entonces la construimos, interpretamos y ahora seguimos con la siguiente. Entonces, como seguimos con la siguiente, ¿cierto? Sería la 2. Tabla 2. Ya siguiendo con el informe, como que si a ustedes les pasaran esta base de datos y le dijeran, ya ingenieros estadísticos, resúmanme esta información en tablas de distribución de frecuencia. Solo en tablas de distribución de frecuencia, porque después nosotros vamos a ver que el peso, la estatura, la temperatura, el número de visitas, la vamos a desarrollar, ¿cierto? También con otras medidas numéricas, que vamos a calcular ahí las medidas de tendencia central, de dispersión, de forma, ¿ya? Entonces, solamente acá les pidieron tablas de distribución de frecuencia. Entonces, ustedes comenzaron con el análisis. ¿Cuál el primer análisis? El que hicimos, ¿cierto? Aquí. Primero las definimos, luego, ¿qué es lo que hicimos? Después, en la número 2, lo que hicimos fue, ¿cierto?, construir una tabla para el peso. Entonces ahí sería tabla 1. Es el primer análisis, ¿ya? Ahí la interpretamos. Después ahora hagamos cuenta como que la 5 es la número 2. O sea, la número 3. Como que ahora yo me salté para poder que no se nos pase el tiempo y poder también hacer un ejemplo de datos no agrupados, ¿ya? Entonces por eso acá dijimos la tabla 2 corresponde al título al tabla 2, distribución de frecuencias para el número de visitas. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí. Sí. Gracias. Ya. Siempre que les presenten una base de datos, se comienza, ¿cierto?, colocando los títulos de las tablas, se colocan los títulos, se confecciona la tabla, se construye, ¿ya? Y luego se interpreta, ¿ya? De esa forma vamos haciendo un análisis completo de la información. Entonces, ¿puedo borrar el título, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces acá, ¿cierto? Dejamos sería la variable número de visitas, ¿cierto? Bajo el título empezamos a construir, ¿cierto? La marca de clase que sería el X sub I, ¿ya? Entonces en el X sub I van a estar los valores del recorrido de la variable. ¿Cuál es el recorrido que toma esta variable finita? Esta variable cuantitativa discreta que toma valores finitos. ¿Qué valor toma? ¿Cuál sería el primer valor acá? 0, muy bien. Perfecto. ¿Cierto? 0, 1 y 2. Entonces ahí luego, ¿cierto? Calculamos el total. Y acá, ¿cierto? Sería nuestra frecuencia absoluta. Nuestra frecuencia absoluta sería nuestra frecuencia absoluta acumulada
Después sería nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa porcentual, nuestra frecuencia relativa acumulada, nuestra frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Ya? Ahí la dejamos. Entonces, ahora, ¿cierto? Contabilizamos la frecuencia, el número, ¿cierto?, de pacientes que tuvieron ninguna visita. ¿Cuánto sería acá nuestro primer N1? 4. 4, ¿cierto? 4 pacientes no tuvieron ninguna visita. ¿Cuántos pacientes tuvieron una visita? 3. 3. ¿Y cuántos pacientes tuvieron 2 visitas? 1. 1. ¿Ya? Y eso nos da la totalidad, ¿cierto?, de pacientes, que fueron 8. Entonces, por tanto, luego viene la acumulada, ¿cierto? Y la acumulada toma el primer valor de la frecuencia absoluta, 4, le sumamos el siguiente, que sería 3, sería 7, ¿cierto? Y más el siguiente, que sería 1, 8, el total, ¿ya? Luego viene la frecuencia relativa, ¿cierto? La proporción de las unidades de análisis, que en este caso, ¿cuál es la unidad de análisis? Mire, no se las pregunté, les dije que siempre se las iba a preguntar. Ah, sí, se las pregunté y no la colocamos. Le coloqué ahí, identifique la unidad de análisis. Mire, nadie me dijo nada. Nadie me dijo, profesora, no identificamos la unidad de análisis. ¿Cuál sería la unidad de análisis? Los pacientes. Los 8 pacientes. ¿Cierto? Los pacientes que acudieron al servicio de urgencia. Muy bien. Entonces, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta, la cantidad, dividido por el tamaño de la muestra. ¿Cuánto sería? 0,4 dividido en 8. 0,5. ¿Cierto? 3 dividido en 8 para calcular nuestra segunda frecuencia relativa. 0,38. 0,38. ¿Ya? Y luego viene 1 dividido en 8. ¿Cuánto sería? 0,13. 0,13. Eso nos da, ¿cierto? Sumando nos da la totalidad de 1. Nos da la totalidad de 1, la proporción, la suma de la proporción. Luego completamos acá la columna H, que sería la frecuencia relativa porcentual, que sería el 50%, 38%. ¿Profe? Sí. ¿Aproximar los valores o no? Es que si no, no da uno. ¿Cómo? Que es 0,37, no es 0,38. 0,37. Sí. 0,37 375. Claro, si no El tercero es 0,125. Ya, entonces acá lo dejamos en 0,37 mejor. Gracias por la acotación. 0,37 para que nos dé exacto el 1, ¿ya? Entonces acá también en la porcentual, aquí sería 37%, ¿cierto? 37%, y acá sería 13%, ¿ya? Sumando nos da el 100%, ¿ya? Sumando nos da el 100%. Luego viene la frecuencia relativa acumulada, que es el primer valor, ¿cierto?, que toma nuestra frecuencia relativa, que sería 0,50. Luego le sumamos la siguiente, más 0,37 sería 0,87. 0,87. Y luego le sumamos 0,13, que sería 1, ¿cierto? 1. Y posteriormente, ¿cierto? Acá calculamos la relativa porcentual, que sería 50%, ¿ya? 50%, 87% y 100%. De esa forma construimos la tabla de frecuencia ahora para datos no agrupados. Ya, chiquillos,
Entonces, la interpretación, tomamos, ¿cierto? El porcentaje, tomamos los H, el 50%, ¿cierto? De los pacientes que acudieron al servicio de urgencia, el 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia, ¿cierto? No recibió ninguna visita. El 35% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia recibió una visita y el 13% de los pacientes que fueron atendidos en el servicio de urgencia recibió 2 visitas, ¿ya? A lo más, el 87,7% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia recibió una visita. ¿Ya, chiquillos? De esa forma, entonces, vamos interpretando las tablas, ¿ya? Entonces, ¿se entendió la diferencia de la cuantitativa de los intervalos de clase ahora cuando nosotros resumimos una variable cuantitativa discreta, chiquillos? Profe, Sí. ¿cómo saca la frecuencia absoluta en ese caso? La frecuencia absoluta, acá sería la frecuencia, cuando tenemos una cuantitativa discreta, tenemos que contar Ya. la cantidad. Un ejemplo, ¿cuántos ceros te dio? ¿Cuántos ceros aparecen en la base de datos? En la base de datos que está en el Word. Ah, ¿Ya? Entonces ahí tú dices, o sea, 1, 2, 3, 4. Hay 4, ¿cierto? Pacientes que no recibieron ninguna visita. 0 visitas. ¿Cuántos ya. recibieron 1? 3, ¿cierto? 3 recibieron 1. De esa forma se contabiliza, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Por eso, en vez de las categorías, cuando yo pasé la materia, se recuerdan que yo les dije que en vez de la tabla que utilizábamos para las cualitativas, también las podíamos utilizar para las cuantitativas que tenían menor variabilidad. A eso se refería, cuando nuestro máximo en comparación a nuestro mínimo, ¿cierto? Es un valor pequeño, ¿ya? Toma un valor pequeño. En este caso el recorrido fue de 0 a 2. De 0 visitas, 1 visita, 2 visitas, ¿ya? Entonces, por tanto, toma, pero acá en vez de C, en vez de la clase, porque no es cualitativa, entonces se toma el valor, ¿cierto? El valor propio de la variable cuantitativa. En este caso, ninguna visita, 1 visita, 2 visitas. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Ya. De esa forma se va resumiendo para la cuantitativa discreta, con poca variabilidad, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar ahora el Excel, antes que se nos acabe el tiempo, ¿ya? ¿Cómo andamos de...? ¿Lo pudieron...? ¿Lo puedo sacar para mostrarle el Excel? Sí. Ya. Sí. Sí. Ahora abran el Excel. Abran el Excel que les compartí. Abran el Excel que les compartí, chiquillos. Con la resolución. Vamos a apagar la camarita para que se grabe más rápido. Sigue grabando. Sigue grabando. Ya. Entonces, vamos a ver la tabla de distribución de frecuencias, ¿cierto? Y aparece ahí el peso, ¿ya? Entonces aparece ahí el peso. Entonces acá el Excel es manejable, ¿cierto? En cuanto a los decimales, nosotros vemos que el peso, ¿cierto? La tenemos con números, ¿cierto? Enteros, pero el peso lo podemos dejar hasta en un decimal, ¿ya? Entonces ustedes ven ahí que aparecen varias hojitas, ¿cierto? En el Excel aparece el peso, la estatura, aparece la temperatura, el número de visitas, aparece el sexo y aparece el dolor. O sea, están todas las tablas listas. Cuando ustedes las hagan teóricamente van a estar la resolución acá en este mismo Excel. ¿Ya? Si voy muy rápido, me dicen, profe, va muy rápido, ¿ya? ¿Lo puedo repetir de nuevo, profe? Ya, no hay problema.
aquí en esta hojita que yo les mostré, la que dice tablas de distribución de frecuencias, ¿cierto? Aparecen 6 hojitas, ¿cierto? Aparece la hoja de Sí. peso, aparece la hoja de estatura, aparece la hoja de temperatura, número de visitas, el sexo y el dolor, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces vamos a mostrar, ¿cierto? El peso. Cuando tenemos, ¿cierto? Nosotros anotamos la fórmula acá. Entonces, para saber cuántos datos tenemos, si ustedes pinchan acá, ¿cierto? Donde está el 8, aparece un cuadrito donde está la fórmula, ¿cierto? Aparece el n, el máximo, el mínimo. Ahí en vez de R, ahí le he colocado rango, ¿cierto? El rango para que no va a cambiar en nada, ¿cierto? En cuanto a los resultados, el nombre nomás. El K, el número de intervalos, ahí le pueden agregar ustedes, al igual que... ¿Le estoy compartiendo pantalla o no? No, profe. Ya. No, profe. Teníamos esa duda. Disculpen, chiquillos. Ya. Ahora sí que les compartí pantalla. Sí, ahora se ve. Ya. Ahora sí, ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto? El peso. Por eso yo decía, yo hablaba como que les estuviese compartiendo pantalla, como que la pantalla las tenía compartidas. Miren la locura de cabeza. Imagínense todo el día en clase, imagínense cómo estoy. Disculpen, ¿eh? Ya. Entonces acá tenemos el peso, ¿cierto? La estatura, la temperatura, el número de visitas, el sexo y el dolor. Entonces, de primera, ¿cierto? Ustedes si ustedes dicen, uy, ¿cómo va a estar haciéndola en tanta hoja? ¿Cierto? Para no hacerla en una sola por la fórmula, que de repente la columna se agranda, se achica, ¿cierto? Entonces, mejor hacer cada variable que la tengan mejor en cada hojita, para efectos de que no se vuelvan locos después para un trabajo, no sé. Ustedes tienen en un mismo archivo, tienen las variables, ¿cierto? Medidas de diferentes formas. Entonces, si ustedes quieren compartir un ejemplo, dicen ya el peso lo quiero llevar para otro archivo, un ejemplo, que ustedes digan ya. Entonces, para no copiar los mismos valores, que se me desconfigura la columna, ¿cierto? Las fórmulas me van a quedar vueltas para otro lado. Entonces, si la quiero dejar de la misma moldura que lo que hace el Excel, ustedes pinchan ahí, ¿cierto? Y como ustedes, ¿cierto? Aparece una hoja, aparece en vez de peso, ¿cierto? Aparece cuando uno agrega acá, cuando uno agrega una hoja más, aparece hoja, ¿cierto, chiquillos? Cuando uno le aprieta el más del Excel, que uno quiere agregar una hoja nueva, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí ustedes le van colocando, le van cambiando el nombre. Entonces, ¿cómo se le cambió el nombre? ¿Cómo se le colocó peso, estatura a la hoja? Con el botón derecho, ustedes le cambian ahí cambiar nombre. Cambiar nombre y ahí le colocan, ¿cierto?, el nombre de la variable. Entonces ahí, ¿cierto?, en vez de peso, le pueden colocar peso 2. Como ejercicio, ¿no? Porque ya el peso está creado. Entonces ahí está el peso, ¿ya? Ahí está el nombre que se le colocó a cada hoja. En cada hoja, ¿cierto? Esta era hoja 1, esta era la hoja 2, esta era la hoja 3, para que tuvieran con el nombre respectivo y así a ustedes no se les pierde información y no se vuelvan locos, ¿cierto? De repente analizando tantas variables, ¿cierto? Ustedes van y de esa forma el Excel les ayuda a ordenarse, ¿ya? ¿Qué otra forma? Cuando ustedes, ¿cierto?, quieren traspasar esta misma información y la quieren llevar a lo mejor a otro archivo o quieren a lo mejor también compartirla para que sean las mismas fórmulas y van cambiando ciertos valores nomás para ahorrar tiempo, entonces acá ustedes marcan el peso y colocan copiar, mover o copiar con el botón derecho. ¿Lo encontraron? ¿Mover o copiar? Cuando ustedes pinchan con el botón derecho, abajo de cambiar nombre aparece la opción de mover o copiar. ¿La encontraron? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Ustedes le colocan, la quieren mover al mismo archivo, al final, o la quieren mover a otro archivo, un nuevo libro, ¿cierto?
y ahí les queda en la tabla de distribución, si ustedes la quieren mover para el final, le colocan acá mover al final y le colocan crear una copia, ¿ya? Y ahí le colocan aceptar y les agrega, ¿cierto?, otra variable más si ustedes quisieran, ¿cierto?, agregar y modificar otra variable de un conjunto de datos, ¿ya? ¿Lo manejaban eso, chiquillos? ¿Lo manejaban eso del Excel? ¿Esa parte? No, profe. Yo Ya. sí. Yo nunca había ocupado Excel. No hay problema, no hay problema, ¿ya? Pero va entendiendo, los que no han ocupado Excel nunca, ¿van entendiendo lo que se va haciendo? Sí, profe. Ya. Eso es lo importante, si no importa, estamos como de cero, estamos como que si no hubiésemos sabido nada. Yo igual les voy a dejar un práctico de un taller de Excel básico, ya, para los que nunca habían trabajado con el Excel, yo se los voy a dejar igual compartido en la plataforma para que ustedes vayan practicando, ¿cierto? Vayan viendo lo que indica cada flecha, cómo se traspasa cierta información, cómo se va analizando. Hay algunas cosas que no hemos visto todavía, ¿cierto? Como el cálculo a veces de las medidas de tendencia central, de dispersión, las fórmulas, que eso, ¿cierto? Se lo estoy compartiendo ahora, ¿cierto? Con las fórmulas básicas solamente, ¿ya? Y las fórmulas básicas, si nosotros nos posicionamos en el peso, un ejemplo, para contar nuestros datos, cuántos datos tenemos, y en el caso de que no tengamos el ID, ¿cierto? Que no hayamos calculado la cantidad, nosotros le colocamos contar. O sea, le colocamos cuando nos posicionamos ahí en el 8, ¿cierto? Coloca igual ahí contar desde la celda, ¿cierto? A2 hasta la A9, ¿ya? Entonces ahí contó de la A2 hasta la A9 cuántos datos habían. Entonces ahí uno le coloca, ¿cierto? Con la función contar. Contar desde donde empiezan nuestros datos hasta donde terminan nuestros datos. Entonces ahí nos cuenta la cantidad, ¿ya? Para calcular el máximo de nuestros valores, entonces ahí, ¿cierto? Pinchamos es igual max, ¿ya? Es igual al máximo de nuestros valores. Ahí le colocamos es igual al máximo de nuestros valores. Y ahí, ¿cierto? Abrimos paréntesis y seleccionamos desde la celda A2, en este caso, hasta la A9. Y ahí obtenemos nuestro máximo, ¿ya? En el caso, ¿cierto? Cuando no los ordenamos, o bien, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Si le entregan datos desordenados, ustedes los pueden también, ¿cierto? Seleccionar el conjunto de datos, los seleccionan y le colocan, ¿cierto? En ordenar y filtrar. En el Excel aparece la opción de ordenar de menor a mayor, ¿ya? Entonces ahí los ordenan de menor a mayor, en este caso no los ordenó, ¿cierto? Porque ya están ordenados en sí. Entonces, por tanto, para ordenarlos y así igual para ir calculando más rápidamente también la frecuencia absoluta para saber de un conjunto de datos, también nos sirve a veces tener el conjunto de datos ordenado, ¿ya? Para obtener el mínimo, ¿cierto? El mínimo de nuestros datos, para obtener el mínimo colocamos ahí, ¿cierto? Es igual mínimo, el mínimo de nuestros datos, abrimos paréntesis y seleccionamos el conjunto de datos, ¿ya? Desde A2 hasta la 9, cerramos paréntesis, enter, ¿cierto? Y nos entrega el mínimo de nuestros datos. El rango, ¿ya? El rango para poder calcularlo, ¿cierto? Es la diferencia, si ustedes pinchan el 40, va a dar, ¿cierto? La diferencia entre el B13, entre el máximo, perdón, B12, menos el mínimo que sería 47, que está, ¿cierto? En la celda B13, ¿ya? Entonces ahí calculó el rango de nuestros datos, ¿ya? Y la amplitud Profe. de acá de la carpeta. Dime. Para separar, supongamos el A2, tengo que colocar coma entre medio para colocar A2 hasta la 9. A2 punto. Ya. A2 punto A9. La coma no te la toma. Para que te tome la selección completa tiene que ser
en la fórmula, un ejemplo máximo o mínimo, paréntesis, A2, 2 puntos, A9. En este caso, donde terminan tus datos, hasta donde terminan tus datos. ¿Ya? Luego el K, ¿cierto? Con la fórmula le colocan igual la fórmula, ¿cierto? 1 más 3,3 por logaritmo en base de 10 del conteo, ¿cierto? En este caso B11, que correspondió al tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces ahí le colocan cierre paréntesis del 11 y cierre paréntesis general, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? Les calculó 3,98. Tomamos la parte entera, ¿cierto? Tomamos la parte entera que vamos a trabajar con un K, ¿cierto? De 3 intervalos. Y luego acá nos muestra la amplitud, ¿ya? La amplitud, que es la diferencia entre el rango, ¿cierto? B14, donde se encuentra el rango, dividido en la cantidad de intervalos, en el B15, ¿ya? Entonces, la división, ¿cierto? Del rango dividido en el número de intervalos. Eso muestra, ¿cierto? La amplitud, 13,3. Entonces ahí, ¿cierto? La fuimos construyendo. ¿Me quieren consultar, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces, dice ahí que el intervalo de clase, ¿cierto? Considero el 47. En este caso el Excel, ¿cierto? Nos muestra que está abierto o cerrado. En este caso sigue abierto tal cual como lo hicimos en el ejercicio. Ya, sigue abierto el 60,3. Toma el 60,3 en el segundo hasta 73,7. No tomando el 73,7, ¿ya? Y acá el 73,7 lo toma, ¿ya? Y el 87, ¿cierto? También lo toma, ¿ya? Entonces, para ir calculando estos intervalos, ¿cierto? Nosotros ahí, lo que aparece el B13, tomamos el mínimo de nuestros datos y acá le vamos sumando, aquí dice que sumó el mínimo de nuestros datos en el 60,3 y aparece una B y aparece un signo peso, ¿ya? Ese signo peso indica que a la amplitud le vamos a ir sumando acá la amplitud de los valores. Entonces, cada vez que nosotros nos posicionemos y arrastremos, nos va a sumar la misma amplitud, o sea, nos va a seguir sumando el B16. Pero si nosotros, es como para bloquearlo, para detenerlo, para que nos siga sumando el mismo valor. Porque si nosotros lo sacamos, ese signo peso ya no queda como congelado, entonces nos va a sumar acá otra amplitud. Ya nos va a sumar una amplitud que no corresponde a 13,3, sino que nos va a sumar una amplitud que no corresponde, que esté no posicionado en el B17. Y después cuando siga arrastrando, nos va a sumar una amplitud de B18. Entonces, ¿cómo congelamos una fórmula para que nos arrastre el mismo valor? Anteponiéndole antes del 16, ¿cierto? Le colocamos el valor B y le anteponemos un signo peso, ¿ya? Y de esa forma, entonces, nosotros cuando lo arrastramos, ¿cierto? Nos queda efectivamente el valor que nosotros queremos, el anterior sumado a la amplitud, ¿ya? Sumado a la amplitud, que sería 13,3. De esa forma, ¿cierto? Vamos construyendo el intervalo. En la marca de clase, acá le fuimos calculando el promedio, ¿cierto? El promedio. Y el promedio, ¿cierto? A cada uno, a cada intervalo, nosotros lo arrastramos, ¿cierto? Y nos queda efectivamente en ese promedio, ¿ya? De repente cuando aparecen hartos decimales y nosotros queremos acotarlo, ¿cierto? En una cantidad más mínima de decimales, queremos dejarlo en 1 o 2 decimales, ahí le vamos quitando, disminuyendo, aparece la opción en número en el Excel, donde nosotros le vamos disminuyendo los decimales, ¿ya, chiquillos? Entonces, si queremos aumentarlo, al lado, y ahí le vamos aumentando, ¿cierto? Los decimales. Seleccionamos todo y le aumentamos ahí un decimal que nos quede en 2 decimales, un ejemplo, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos construyendo, ¿ya? Luego, en la frecuencia absoluta, ¿ya? En la frecuencia absoluta, cuando tenemos una cantidad, ¿cierto? En el primer intervalo, ahí, ¿cierto? Es facilito de poder
contar porque nosotros seleccionamos la función contar sí, o sea, es como es contar pero poniendo una condición, o sea, le vamos a colocar un criterio. Ya, eso es lo que hace la función contar sí, ¿ya? Entonces contamos, ¿cierto? Por eso es fácil tener los datos ordenados, ya tener los datos ordenados, y así contamos, ¿cierto? Desde hasta los menores, ¿cierto? De 13, hasta los menores de 60,3, para no tomar el 60,3. Entonces ahí tomamos, ¿cierto? De la 2 solamente hasta la 5, ¿cierto? Y con el criterio que sean 60,3. Entonces ahí, ¿cierto? Los vamos a contar, que en sí cuando tenemos poquitos datos, ¿cierto? Es cortito, es facilito, ¿ya? Los podemos solamente con ordenar los datos, incluso sin tener esta fórmula, podemos contar, ¿cierto? Ahí que tenemos 4 con el recuento que aparece abajo en el Excel, aparece el recuento de 4 donde aparece la frecuencia absoluta y vemos de 60,3 a 73,7, vemos, ¿cierto? Acá solamente, ¿cierto? Tenemos esos 2, el recuento de 2, y de 73,7 a 87 tenemos el 84 y 87, tenemos 2 también, ¿ya? Entonces de esa forma vamos también calculando la frecuencia absoluta, sí, ¿cierto? Se nos complica mucho con el contar sí, ¿ya? Y acá en la frecuencia absoluta acumulada le vamos sumando el siguiente, ¿cierto? Al primero le sumamos la segunda frecuencia absoluta y ahí sería el I2 más H3 y después, ¿cierto? Cuando lo arrastramos queda en I3 más 4, más H4, ¿ya? Luego la frecuencia relativa viene dada de la división y acá también en la división, en el denominador acá también se le colocó un signo peso, o sea, para que lo divida todo por el mismo valor, ya que lo divida todo por 8. Si nosotros le sacamos ese signo peso ahí, ¿cierto? Que está congelando nuestro valor 8, nuestro denominador, lo sacamos, si nosotros arrastramos nos va a dividir por otro término, ¿cierto? Porque ahí nos va a decir H6, H7, H8. Nos va a correr, nos va a seguir corriendo, pero ahí la bloqueamos, la congelamos, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Vamos calculando nuestra frecuencia relativa. Voy muy rápido. Parece flash, profe. Profesora, Ah, chiquillo, ya disculpen. Pero miren, esta tabla para que no nos demoremos, vayan viéndola, digiéranla. Yo les voy a explicar solo el peso, ¿ya? Y las dudas las vamos resolviendo en la clase de consultas o en la misma hora del chat ahora para que no nos alarguemos en los 60 minutos. ¿Les parece? sí, profesora. Vayan estudiándola, vayan digiriéndola, ya para que así, ¿cierto? La puedan ir entendiendo cómo se construyó, la fórmula y todo, ¿ya? Para que vayan viendo cómo se construyó también el sexo, cómo se construyó el dolor, cómo se construyó el número de visitas, ¿cierto? Cuando tenemos la frecuencia absoluta para la variable discreta, eso nos sirve el contar sí, ¿cierto? Porque seleccionamos todo, ¿cierto? Y le colocamos con el punto y coma, le colocamos el valor exclusivo que queremos contar, ¿ya? Le colocamos el valor exclusivo y nos cuenta ahí la cantidad, no tenemos necesidad de estar contando nosotros en el caso, chiquillos, de que hubiera una cantidad grande, una base de datos de 100 personas, de 120, ¿cierto? Ahí con el contar sí, esa función nos ayuda bastante para poder, ¿cierto?, ir construyendo tablas de frecuencia. Profesora, Dime. tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada acá en el Excel. Sí, ¿cómo es el patrón al comando que le tiene que dar? Aquí tú tomas la fórmula, ¿cierto? Para iniciar, tú tomas la fórmula, el valor anterior, que sería nuestra frecuencia absoluta, toma el valor referencial, entonces ahí dice H2, ¿cierto? Entonces tomas ese valor y se le va después el 6,
¿cierto? Te posicionas en el 6 y le colocas es igual y tomas el valor, puede ser el mismo h o puede ser el mismo i, ¿cierto? Y le colocas más el siguiente, ¿ya? Y ahí le colocamos enter, ¿ya? Y íbamos calculando nuestra frecuencia absoluta. Después, ¿cierto? La arrastramos solamente. Después la arrastramos hacia abajo, hacia la cantidad de intervalos que tengamos. Si tenemos 5 intervalos, nosotros solamente basta con que la arrastremos y nos va sumando el mismo valor más el siguiente. ¿Ya? En este caso, hasta ahí terminamos, ¿cierto? Hasta 8. Pero en el caso que tuviésemos más intervalos, nos posicionamos en esa fórmula, ¿cierto? En esa fórmula, con el signo de arrastre que es una cruz negrita, la arrastramos hacia abajo hasta la cantidad de intervalos que tengamos. Y así nos va construyendo la acumulada. ¿Se entendió? Sí, profesora, gracias. Ya. Y así después la relativa, con fórmula de la misma forma, la relativa acumulada. Ya van tomando el valor, se le va sumando el anterior y después se arrastra solamente hacia abajo. Que en este caso, ¿cierto? Terminó en 1, hasta donde termina nuestra proporción. ¿Ya? Entonces vayan analizando la tabla. Yo voy a dejar la clase por Teams hasta acá para no excedernos de la hora y me consultan en el chat. Ya, ahí me van haciendo las consultas en el chat de la construcción de la tabla, ¿cierto? Hagan la teórica también y vean las fórmulas en el Excel, vayan revisándolas y ahí, ¿cierto? Se van quedando con la tranquilidad que está resuelta y que se puede realizar en el Excel también para, no tan solamente en el SPSS. ¿Ya, chiquillos? Va a ser... en sí el Excel, ¿cierto? Tiene más fórmulas, más funciones. El SPSS la construye al tiro, ¿cierto? Pero el SPSS no construye, ojo con esto, que el SPSS no construye tablas de frecuencia para variables cuantitativas continuas, ¿ya? Y para discretas con alta variabilidad tampoco, ¿ya? Porque ahí también tiene que ser con intervalos de clase. Solamente, ¿cierto? Va a calcular para el número, en este caso, de visitas. Ahí les va a calcular, ¿cierto? La cantidad para 0, para 1, para 2. O sea, para valores, ¿cierto? Finitos, contables y que tengan una menor variabilidad. Pero cuando tengan, chiquillos, una cantidad muy grande de variables y la quieran hacer en el SPSS, el SPSS no les realiza los intervalos. La variable cuantitativa se las transforma en números enteros y les queda una tabla gigante de valores cuantitativos, en este caso de pesos, de estatura, las mediciones que tiene una base de datos, les queda una tabla gigante que no se interpreta porque esa tabla está incorrecta, porque se agrupa, el SPSS no agrupa por intervalos, ya, entonces eso hay que tener cuidado. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá por Teams por hoy día y nos vemos el próximo lunes ya para ver la parte gráfica, para comenzar con los gráficos. ¿Ya, chiquillos? Quedaron hoy día mareados. Sí. ¿Ya? Quedaron hoy día mareados. Ya, pero cualquier duda me la hacen. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Soy Ángelo, llegué 5 para las 3. Ah, ya. Anótamelo en el chat, que llegaste atrasado para inscribirte en la asistencia. Ya, profe, gracias. Todos los que llegaron atrasados, anótenmelo en el chat, profe, llegué atrasado. Igual que las chiquillas arriba, ya, entonces ahí yo lo agrego, los corrijo en la plataforma virtual. Ahora ustedes quédense viendo el Excel, analizándolo, me van preguntando todo lo que no vayan entendiendo a través del chat. Me voy a quedar con ustedes hasta las 16:35. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Ya tengan un muy buen fin de semana. El viernes es feriado, por eso me estoy despidiendo como tan lejano. ¿Ya? Entonces, el viernes feriado, nos vemos el lunes que viene. Este lunes es, ¿qué fecha es?
El lunes es 4 Lunes de 4. mayo. Sí, ya, entonces nos vemos el lunes 4 de mayo, chiquillos. Tengan un muy buen fin de semana largo. Profe, una Chao. pregunta. Sí, dime. ¿Usted no sabe si mañana tenemos clase en la tarde? No ha llegado ningún comunicado. Entonces, No, no ha llegado ningún comunicado hasta la fecha. No. ¿A ustedes le avisaron algo? Así como informal, ¿saben? No, no todavía. No, no, a nosotros un comunicado formal no nos ha llegado de suspensión de tarde. Mira, igual voy a preguntar porque yo tengo clase toda la tarde. Entonces igual voy a consultar porque no me han informado nada, ¿ya? Entonces hay cualquier cosa que sepan este ratito, les comunico a través del chat. Ya, profe, gracias. Ya, cuídense mucho, nos vemos. Chao. Chao, profesora. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe, que esté muy bien.